Consejo Nacional para la Atención de las Personas con Discapacidad presenta Protocolo de Protección para las Personas con Discapacidad en la Emergencia de Salud y Humanitaria COVID-19. Acción conjunta para una participación plena. El presente protocolo tiene como finalidad abordar desde distintas aristas las situaciones que enfrentan las personas con discapacidad, así como orientar a las entidades del servicio y atención del sector público y privado sobre los mecanismos idóneos para el resguardo de las personas con discapacidad, así como la garantía de sus libertades fundamentales frente al estado de calamidad, según Decreto Gubernativo 05/2020. En este contexto se propone una serie de recomendaciones dirigidas a todas las personas, instituciones y organizaciones para que adopten las medidas sanitarias y humanitarias necesarias para garantizar el bienestar, la seguridad y la protección de las personas con discapacidad ante la situación actual, sin olvidar a sus allegados, asistentes personales para las necesidades básicas y, por supuesto, velando por el bien integral de la institución como lo es la familia, que en el marco social es la célula fundamental sobre la que se sustentan las bases de nuestro Estado, y es el mismo Estado quien debe proporcionar y velar por esta célula. Se representa con estudios establecidos previos sobre las medidas que tienen las familias que integran las personas con discapacidad y con la que se enfrentan ante la pandemia del COVID-19, por lo que en los anexos se incluyen datos estadísticos tomados del Censo de Población y Vivienda 2018, elaboración CONADI 2020. Este protocolo pretende orientar a las entidades que atienden la actual crisis a la generación de condiciones idóneas y oportunas para que los beneficios sociales dirigidos a la población en general sean priorizados para las personas con discapacidad. El mismo contempla las disposiciones establecidas en estándares internacionales que son necesarias para evitar el contagio del COVID-19, específicamente en las condiciones de las personas vulnerables, como lo son las personas con discapacidad. Es por ello que emana una serie de recomendaciones, orientaciones y actividades de higiene para personas con discapacidad y aquellas personas que necesitan resguardar su bienestar. Por diversas circunstancias adquiridas o congénitas, la persona humana es susceptible a la disminución de sus capacidades físicas, mentales, psicológicas, sensoriales y psicosociales, lo que crea una condición de desventaja con sus semejantes que le dificulta su integración plena a la vida social, por lo cual se hace necesario tomar medidas que permitan a las personas con discapacidad incorporarse a la sociedad sin ninguna clase de discriminación, como aquellas entidades que se dedican a multiplicar buenas prácticas y el respeto por las personas con discapacidad. Se promueve en este protocolo el actuar de las mismas y el funcionamiento para que puedan tener una reacción positiva ante la pandemia que enfrenta el mundo, en especial la sociedad guatemalteca. Antecedentes: la República de Guatemala se enfrenta a una pandemia sin precedentes causados por un nuevo coronavirus. Conforme a la experiencia que se vive en el mundo, los países aprenden y optan por medidas que permitan dar una mejor respuesta para enfrentar esta pandemia. En Guatemala, el primer caso de contagio de COVID-19 fue anunciado por el presidente constitucional de la República de Guatemala, Dr. Alejandro Giammattei, el 13 de marzo de 2020, por lo que, en el marco de su competencia, atendiendo lo establecido jurídicamente en los decretos, se ha determinado agregar al conjunto de lineamientos y acciones para el manejo de la emergencia el presente protocolo de protección y atención para las personas con discapacidad en la emergencia sanitaria y humanitaria por el coronavirus COVID-19, buscando contribuir mediante un instrumento que permita la atención adecuada a las personas con discapacidad, propiciando medidas de protección y atención al cumplimiento de sus derechos humanos. El documento trata de visibilizar a las personas con discapacidad dentro del grupo de población afectada, por ser uno de los sectores más vulnerables y siendo este grupo el más afectado en mayor grado en situaciones de desastre y emergencia como la que vive el país. La información y los datos disponibles sobre la situación y experiencia de los procesos que estamos viviendo revelan que las personas con discapacidad tienen más probabilidades de rezago, exclusión o mala atención en caso de ser llevadas a cumplir cuarentena en un centro de contención. El Dr. Giammattei, presidente de la República de Guatemala, consideró el acceso universal como lo indica el artículo 2 de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad y su protocolo facultativo en la construcción y remozamiento realizados en centros hospitalarios especialmente preparados para cumplir con el protocolo de cuarentena. Consideró también las medidas de accesibilidad en caso exista un contagio de virus a personas con discapacidad, siendo estos el Hospital de Villanueva, hospitales temporales,
en el Parque de la Industria, Quetzaltenango y Petén a la fecha. Es por ello que se valora la iniciativa en la toma de decisiones para la planificación e incidencia con acciones concretas que deben ser incorporadas en los sistemas que se emprendan desde las autoridades para atender adecuadamente a las personas con discapacidad. Para garantizar la igualdad y los derechos humanos para todos, resulta esencial incluir a las personas con discapacidad y sus familias en las actividades de preparación y respuesta en situaciones de emergencia, dando visibilidad al cumplimiento de los derechos y a las personas con discapacidad en los planes de acción y el marco normativo nacional e internacional ratificado por Guatemala, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su protocolo facultativo y otros. Marco normativo. El CONADI elabora el presente documento con la finalidad de garantizar la protección de los derechos de las personas con discapacidad, así como su debida atención ante la emergencia del COVID-19 en base a la normativa siguiente. 1. La Constitución de la República de Guatemala reconoce que el Estado de Guatemala se organiza para proteger a la persona, garantizando la vida humana, siendo un derecho fundamental el derecho a la salud sin discriminación alguna, velando por la salud y asistencia social de todos los habitantes a través de sus instituciones, acciones de prevención, promoción, recuperación, rehabilitación, coordinación y las complementarias pertinentes a fin de procurarles el más completo bienestar físico, mental y social. 2. Nuestro país, a través del Congreso de la República, Decreto 59/2008, ratificó la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su protocolo facultativo, comprometiéndose a promover y asegurar el pleno ejercicio de los derechos humanos y las libertades fundamentales de las personas con discapacidad sin discriminación alguna por motivos de discapacidad, sobre todo en aquellos momentos de riesgo y emergencia humanitaria, aplicando todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad y protección de las personas con discapacidad. 3. Con base al Decreto Legislativo número 135/96, Ley de Atención a las Personas con Discapacidad, el Consejo Nacional para la Atención de las Personas con Discapacidad, CONADI, excelente coordinador, asesor e impulsor que incide en la aplicación de políticas generales y de Estado para asegurar el cumplimiento de derechos humanos y libertades fundamentales de las personas con discapacidad en Guatemala. 4. La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su protocolo facultativo en su artículo 11, situaciones de riesgo y emergencias humanitarias. Dice, los Estados partes adoptarán, en virtud de las responsabilidades que les corresponden con arreglo al derecho internacional y en concreto el derecho internacional humanitario y el derecho internacional de los derechos humanos, todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad y la protección de las personas con discapacidad en situación de riesgo, incluidas situaciones de conflicto armado, emergencias humanitarias y desastres naturales. 5. Ante la emergencia del COVID-19, el presidente constitucional de la República de Guatemala, Dr. Alejandro Giammattei, en Consejo de Ministros emitió el Decreto Gubernativo 05/2020, estado de calamidad pública en todo el territorio nacional como consecuencia del pronunciamiento de la Organización Mundial de la Salud, OMS, a causa de la pandemia generada por el coronavirus COVID-19, ratificado por el Decreto 08/2020 por el Congreso de la República el 12 de marzo de 2020, decreto que contiene como fin velar por la salud y bienestar de la población. 6. Y considerando que Guatemala es el único país de la región centroamericana que firmó la Carta sobre la inclusión de las personas con discapacidad en situación de emergencia, promoviendo la protección, seguridad y respeto a la dignidad de las personas con discapacidad en situaciones de riesgo, incluidos conflictos armados, emergencias humanitarias y la ocurrencia de desastres. Por los argumentos legales antes expuestos, respondiendo a lo establecido por el gobierno del presidente constitucional de la República de Guatemala, Dr. Alejandro Giammattei, en lo relativo a brindar una atención inclusiva a la población afectada en casos de emergencia y desastres, el CONADI presenta a continuación objetivos. Objetivo general: brindar un protocolo que sirva de referencia en la implementación de acciones en la protección ante la emergencia humanitaria y sanitaria del COVID-19, que involucre un trabajo en conjunto de las instituciones y organizaciones que intervienen en las diferentes acciones de atención para asegurar la protección, participación y seguridad de las personas con discapacidad y sus familias. Objetivos específicos: orientar técnicamente a las entidades que atiendan la emergencia del COVID-19, a efecto se tomen en consideración las especificaciones de la discapacidad, evitando su exclusión y olvido frente a la crisis.
Fortalecer a las personas con discapacidad, las familias, instituciones y organizaciones en la seguridad y atención de las recomendaciones de prevención y de reacción ante la emergencia que garanticen un apoyo específico que atienda las necesidades de la persona según su condición de discapacidad. Asegurar que las personas con discapacidad gocen de sus derechos en un ambiente inclusivo, generando condiciones humanitarias y sanitarias dignas de su entorno. Protocolo de protección y atención para las personas con discapacidad en la emergencia sanitaria y humanitaria por el coronavirus COVID-19. El uso de este protocolo por parte de las distintas instituciones responsables del manejo de crisis generadas por el COVID-19 y otras entidades que participan en el proceso permitirá la implementación de una adecuada atención, rehabilitación y reconstrucción para responder a las necesidades de toda población afectada, incluyendo la participación de este sector de personas con discapacidad a fin de que se respeten sus derechos y se atiendan sus necesidades. Este protocolo será utilizado en la atención inmediata, mitigación, ajustes razonables, evaluación de necesidades durante y posterior a la situación de emergencia. Deberá ser esencialmente aplicado en la detección, aislamiento domiciliares, seguimiento y monitoreo, así como en la atención de los centros hospitalarios de contención y en la fase de recuperación, reconstrucción y rehabilitación. El protocolo considera que las personas con discapacidad tienen derechos inalienables y los mismos derechos que el resto de la población, por lo cual merecen el mismo respeto, trato digno, la atención temprana, la intervención adecuada y oportuna, considerándolo a cualquier trato, atención o intervención que reciban del personal de las instancias ejecutoras de acciones, así como de sus familias, tutores y o cuidadores. Capacitar a todos aquellos que trabajen de manera directa en los hospitales provisionales que albergan a las personas con este cuadro clínico sobre conocimientos básicos para un correcto trato, tomando las precauciones y medidas de prevención de contagio necesarias. Dicho protocolo busca capacitar a los funcionarios y personal operativo de las distintas instituciones involucradas en el abordaje y atención de las personas con discapacidad durante la emergencia nacional por el coronavirus COVID-19 a través del cumplimiento del presente protocolo de protección con la finalidad de garantizar el debido cumplimiento de sus derechos. Se incluyen conceptos básicos y forma de atención específica para cada condición de discapacidad física, auditiva, visual, intelectual, mental y psicosocial, sordoceguera y discapacidad múltiple. ¿Qué es la discapacidad? La discapacidad es un concepto que evoluciona y que resulta de la interacción entre las personas con discapacidad y las barreras, debido a la actitud y al entorno que evitan su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás personas. Preámbulo: Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su protocolo facultativo. ¿Quién es una persona con discapacidad? Las personas con discapacidad incluyen aquellas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales, o a largo plazo, que al interactuar con diversas barreras puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás. Artículo 1. Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su protocolo facultativo. ¿Por qué persona con discapacidad y no otros términos? En la expresión coloquial común, existen muchos términos para referirse a una persona con discapacidad, con connotación peyorativa, por lo que se deben utilizar términos más respetuosos y convenientes.